¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a los que ya nos conocen, bienvenidos por primera vez a los que es la primera vez que vienen a Morina. Bienvenidos a otro ciclo de charlas. Hoy un día especial, doble función de Roma, 20 años después de su estreno. Y bueno, creo que no hace falta mucha más presentación que decir mi nombre. Mi nombre es Ignacio González, me dicen Zipi. Acá mi compañero Joaquín Lozano. ¿Qué tal? Un gusto. Que me va a estar acompañando en esta charla. Y por supuesto... Yo soy Adolfo Arizarain. Que supongo todos saben que es el director de la película, por si hay algún distraído que no sabe dónde está. Bueno, primero bienvenido también usted a Morina, que para nosotros es un gusto. Y queríamos comenzar esta charla especial sobre Roma, particularmente sobre la película Roma, preguntándole, en principio, ¿cómo llega a ser Roma? Sabemos que el guión lo hizo junto con Katy, que nos está acompañando también acá, junto con Mario Camus. Sabemos que en principio se llamaba Alma de Bohemio, ¿sí? Que la idea era que se llame Alma de Bohemio, hasta que se cambió el nombre al que todos conocemos de Roma. Nuestra pregunta es particularmente ¿por qué le parecía que era el momento para contar una historia como la de Roma en ese momento de su carrera? Mira, yo nunca, las historias que he contado nunca pensé si era el momento para contar determinadas historias. Se me ocurrían y me gustaba la historia y las hacía. Alma de Bohemio no se le pudo poner porque había un registro, o sea que si están registrados los títulos no podés volver a usarlo. Y había, no sé, alguna película rarísima que tenía registrado el título, que era del tango. Y bueno, entonces quedó apartado del título. ¿Por qué la historia? Yo no me acuerdo por qué la historia, por qué se nos ocurrió, la verdad, no me acuerdo. En principio la idea era mucho más larga. Cuando yo me fui habíamos enganchado productores y estaba todo bárbaro. Y en las primeras charlas con Mario, la idea era mezclar la ficción con partes documentales de toda la historia de Argentina, sobre todo de los golpes militares. Y no me acuerdo si algo llegábamos a escribir, pero no era una película, eran más o menos 10 películas. Era larguísima, era muy, muy larga la cosa. Y ir mezclando la historia que uno quería contar con los documentales iba a ser un plomo, ¿no? Iba a ser es decir, cada inserción de la parte documental se iba a caer la historia y no había después cómo levantarla, no tenías tiempo para levantarla. Así que se fue achicando hasta que quedó lo que quedó. Claro. Y todavía había media hora más que la quité al final, después de verla. En la primera proyección que hicimos, le quitamos media hora. Cositas sueltas, ¿no? Para aligerar la película. En algún momento dije, bueno, esto es un homenaje a mi vieja, está más claro que el agua. Pero te digo, no había una razón así exterior a la historia. Se nos ocurrió la historia donde están mezcladas muchas cosas. No es estrictamente autobiográfica. Sí, mi vieja se llamaba Roma, hay muchas cosas que sí tienen que ver con lo que me pasó a mí en mi vida y muchas cosas que no, muchas cosas que están mezcladas, cosas que les pasó a otra gente, a amigos, primos. Pero es un poco lo mismo ha pasado
en todas las historias que he escrito. Siempre uno echa mano de cosas que escuchás, de cosas que sabés que sucedieron, y usás cosas de la realidad y lo vas transformando, ¿no? Bueno, creo que eso que comentó, de que era una película mucho más extensa, se nota un poco en Roma, siento que parece una película conformada de pequeñas películas, por los momentos históricos que tiene, por la gran cantidad de personajes que tiene. Eso creo que... No te entiendo. ¿Cómo? No, que esto que comenta usted de que era pensada como una película mucho más grande, que tenía más duración, creo que un poco se ve en la película final, de que hay muchas pequeñas historias dentro de una gran historia. Sí. Sí. Pero yo no me acuerdo si no era larga por desarrollar historias de personajes que están en la película, sino por toda la cuestión documental, ¿no? Claro. Era eso lo que la alargaba. Sí, a mí me interesó algo que dijo usted recién, de que la película usted fue tomando cosas de su vida, obviamente, ya ejemplificó con el nombre propio de Roma, pero nosotros investigando vimos que, por ejemplo, el nombre del actor Juan Diego Botto, en su historia, Juan Diego Botto encontramos que se llama igual a su padre, cosa que está, por ejemplo, en Martín H. también, donde está el mismo actor, Martín, que se llama igual que su padre, Martín, que también en la última dictadura militar... Igual que el padre ¿de quién? En Martín H., Sí. Juan Diego Botto, el personaje Juan Diego Botto, se llama Sí. igual a su padre, que en esa Sí. película lo interpreta Lupi. Sí. Digamos, ahí en la vida misma de Juan Diego Botto está plasmado algo que usted usó en la película. Nuestra pregunta es si usó la experiencia de Juan Diego Botto, sí, en su historia familiar para Roma. ¿Por qué? Porque encontramos que en la última dictadura militar tuvo que irse de la Argentina, su familia. Sí. Tuvo que irse junto a su madre justamente a España. Encontramos esa historia. Si usted se inspiró en esa historia de Juan Diego Botto personal o si fue... nada que ver. No, que Juan se llamara igual que su padre es una casualidad. No lo sabía. Ni me acordaba yo, ni me acordaba. Bien, perfecto. Sí, específicamente sobre Juan Diego Botto, queríamos preguntarle cómo fue el trabajo de los dos personajes que interpreta, porque interpreta tanto a Joaquín Góñez como a Manuel Cueto. ¿Qué? Se escucha muy mal el micrófono. Que Juan Diego Botto interpreta a dos personajes. Sí. ¿Cómo fue el trabajo con el actor, remarcando capaz el tema de los acentos? ¿Fue complicado este trabajo? No, para nada. No. Para nada, no. Ya había una transformación física, claro, en el pelo. Y algunas cositas habríamos marcado, pero no me acuerdo exactamente cuáles, ¿no? Pero no era... hacerlo más por ahí con más acento porteño a Juan. claro. Pero no, cosas que iban apareciendo, pero no cosas muy puntuales, ¿no? Perfecto. Y además se daba, al escribir la historia, Sí. es como que también apareció esto, de que el mismo personaje fuera Juan, ¿no? Porque está en una situación muy parecida a la de Sacristán. Claro. Eso es algo que ya era una decisión previa a la película, el hecho de que Juan interprete los dos personajes, o lo encontraste ahí mientras... No, eso fue previo. ¿Fue previo? Previo a la escritura, sí. ¿Y cuál fue, qué era lo que buscaba usted con esa doble interpretación? ¿Cuál fue qué? ¿Qué fue lo que buscó usted con esa doble interpretación? No sé, pero fue como algo que parecía como muy natural y muy sensato, Sí. que el tipo que está escribiendo lo que le dicta el novelista se viera a sí mismo reflejado en lo que estaba escribiendo, ¿no? Claro. Y bueno, ahí fue. Como uno se ve reflejado cuando lee un libro en el personaje. Sí, el seguro, protagonista. claro.
Claro. Perfecto. Ahora me gustaría hacerle una pregunta más que nada acerca de la copia. Nosotros, sí, la copia que pasamos nosotros acá, la copia que pudieron ver acá los que pasaron a la proyección, nosotros usamos una copia de un DVD y la remasterizamos. ¿Una copia de? Una copia de un DVD. Sí. Y la remasterizamos porque nos parecía, en la comparación con la copia que existe, restaurada por Gotica en 4K, Es un espanto, es horrible. Es un espanto la del 4K. No, pero hubo, digamos, la película fue en coproducción con España. Sí. En el momento en que se hicieron estas versiones de 5 películas a 4K, Sí. De todas existía negativo, aunque estuvieran en mal estado, ¿vale? Pero había negativo. De Roma, el único negativo, no se hizo un segundo negativo como se suele hacer para ahorrar guita, y el negativo estaba en España. Nadie quería correr el riesgo de trasladar ese negativo y que pasara cualquier cosa y te quedabas en bola, porque no había otra. Claro. Entonces dijeron, bueno, la podemos hacer de la copia. E hicieron la versión 4K de la copia, pero era realmente muy floja, muy oscura, sobre todo muy oscura. Son 2 películas distintas. Una película que tiene una luz maravillosa y no se aprecia en la versión 4K, que está negra. Claro. Y bueno, justamente sobre la luz queríamos repreguntar o extender esta pregunta, que es que algo que es algo que destaca Roma de sus otras películas es ese apartado visual que creemos que está también logrado por el trabajo de José Luis Alcaine, que bueno, fue DF, para los que no saben, fue DF de Pedro Almodóvar, director de fotografía. Fue el director de fotografía de muchas películas de Almodóvar, de Narciso Ibáñez Serrador, de Víctor Erice también. Es un DF mítico de España. ¿Cómo llegó a trabajar con Alcaine? ¿Lo eligió usted? Es muy fácil. Cuando trabajas con gente inteligente, el trabajo se hace muy sencillo, muy fácil. ¿Viste? No tenés que luchar, ni pelear, ni nada. Es ponerte de acuerdo sobre qué tipo de luz más o menos va a tener, que sea luz que exista en la realidad del decorado, y seguir esa es la línea a seguir, ¿no? Que nunca aparezcan luces raras de algún lado que no existen, ¿no? Por supuesto era sobreentendido esto con Alcaine. Y después el talento de él. Es un genio. José Luis es un genio, ¿no? Hablando de usted al principio de esta entrevista, comentó que había pensado, o Roma estaba pensada en un principio, el proyecto en un principio estaba pensado como una película mucho más larga con muchas otras películas o varios episodios, con documental. No se pensó como película más larga. ¿Cómo? Que no la pensamos como película más larga. Empezamos a desarrollar la historia y a pensar a ver qué partes documentales metíamos. Claro. Y nos resultó que iba a ser, sin que lo propusiéramos nosotros, una película larguísima. Era para hacer una serie de 9 horas o 10 horas, ¿no? Pero no era eso lo que buscábamos. Bien. Por eso sacamos todo eso, ¿no? Claro. Y esto que comentaste vos también, el hecho de que en la película se nota como que si estuviese hecho de varias películas, sobre todo por los saltos temporales, por las distintas vivencias que narra la película del mismo personaje de Góñez, de su infancia. Queríamos saber si usted pensó la película a la hora de su realización como distintas películas en sí mismas. No. ¿No? No. Ok. No, para nada. ¿Para nada? No, siempre era una película, una historia, pero nada más. Y para cada parte, por ejemplo, en la infancia, porque todo esto nace de que nosotros identificamos o creemos identificar de que, por ejemplo, la infancia de Góñez... La infancia de Góñez, de Joaquín Góñez. de Joaco, la infancia de Joaco, que es en Parque Chas y demás, está filmado de una manera como más idílico o con una luz un poco más natural.
en diferencia a, por ejemplo, las escenas de Buenos Aires en el 72, que es algo mucho más oscuro, más denso. Sí. ¿Eso lo pensó teniendo películas o referencias en mente, o simplemente buscaba la forma de filmarlo según el contexto de la historia? Mira, si la luz... Yo no recuerdo haber hablado de cambios de luz muy notorios con Alcaine. La infancia del chico no es demasiado agradable tampoco como para decir vamos a hacer una luz maravillosa y alegre y llena de florcitas, ¿no? Creo que lo que pasa era bueno que sucedía en muchas cosas en exteriores, y había una luz natural que incidía, que se imponía a fotografiarla como era, ¿no? Sí, en los años 60, cuando él es adolescente, bueno, hay muchas cosas de noche, pero porque eran de noche nada más, ¿no? Pero no había intención en que la luz subrayara o recargara los tintes dramáticos de las escenas o de las historias, ¿no? Porque hubiera sido un lío, porque yo nunca hago eso, porque no creo en eso, ¿no? Digamos, yo creo que si a un tipo le pegan 4 tiros a plena luz del día, ¿qué vas a hacer? Claro. No la cambiás anoche, hay sol, plena luz del día y le pegan 4 tiros, y ya está. Bueno, la luz no incide para nada en eso, ¿no? Así que, no, creo que fue puramente accidental, ¿no? También es evidente en Roma la presencia de la música. Por ejemplo, el personaje de Joaquín Góñez, cuando es presentado como en un manto de mucha música, está escuchando Brahms en su casa. Uy, cuidado. También la presencia del jazz cuando se narra sus vivencias en Buenos Aires. Queríamos preguntarle particularmente respecto a qué rol tiene la música en Roma. Usted había dicho en otra ocasión que una buena película es como un buen jazz, le escuchamos decir. Sí. ¿Estuvo pensado algo de esto al momento de abordar la historia? ¿Cuál fue su objetivo en darle esa centralidad a lo musical? Mira, yo fui cambiando a lo largo de la carrera mía, con la idea que tenía sobre la música. En las primeras películas le ponía demasiada música. Y después me arrepentía, pues ya era tarde, ya había que, digamos, nada, no tenía sentido volver a hacer una mezcla para eliminar música. En la que ya estaba un poquito más ajustada, y además la música creo que era de todas la mejor, fue Un lugar en el mundo. Que la música entraba muy bien. Le sobran cosas, pero entraba bien. Después de Un lugar hice la de la Columbia, que es así, tenía música, horrible. Sí, y después ¿cuál vino? Después vino, sí, otra, el western que hice en España. La Ley de la Frontera. Que también era muy floja la música, muy floja. Y me pudrí, dije, no pongo más música en las películas. Okay. Se acabó. Martinacci, es decir, que tengan la música que escuchan los claro. Personajes, ¿no? Música incidental, digamos. El ambiente en el que están, si suena música, bueno, sí, que suene música. Pero no ponerle música como comentario del autor. Ahí sí que ahí se acabó, en Martinacci se acabó la música. Claro. Ni Martinacci, ni Lugares Comunes, ni Roma tienen música, ¿eh? Sí, la de hecho... que escucha es la que escuchan ellos, nada más, ¿no? Claro. Sí, en Roma hay una... Bueno, a mí siempre decía, lo que yo tengo contra la música es que la mires como la mires, es un subrayado, y yo soy enemigo de los subrayados o acentuar exageradamente ciertas cosas, ¿no?
Pero bueno, como hay una convención de que todas las películas tienen que tener música, uno le ponía música. Y fue un error mío, ¿no? hasta que lo corregí, ¿no? No, sí, que en Roma, esto iba a decir que la música es casi toda incidental, sino toda, o sea, es música que escuchan los personajes. Y sí creo que también está bueno la acentuación que hace sobre el jazz, quizá para también definir cómo era la época, cómo era juntarse en una librería y que estuviera jazz de fondo y hablar. También está bueno que es algo que no lo tenemos la mayoría de los que estamos acá porque es nuestra generación básicamente, que era vivir el jazz, ¿no? ¿El tema? Vivir el jazz. Que, por ejemplo, cuando se juntan en la librería a hablar sobre Coltrane, que hablan sobre una grabación del 57, no lo que está haciendo en ese momento, que ya Smirnoff dice que está como volado, que está haciendo cualquier cosa. Eso es algo que creo que está bueno, está muy bueno. Creo que nos sirve también a nosotros para ver la película ahora y entender qué es lo que estaba sucediendo en ese Buenos Aires de los 60. Era muy largo de explicar, digamos. La película hay muchas cosas que pasan como muy rápido. Porque la historia de los discos y de los discos de jazz era como muy complicada. Es decir, teníamos discos que todos los que éramos fanáticos, ¿no? Discos que se editaban acá, discos que conseguíamos de contrabando americanos, que eran los más preciados, Sí. o usados americanos. Este librero que existió, realmente íbamos ahí a escuchar y cambiábamos discos y estas cosas. Y hubo épocas en que no sé qué pasó con el carbón de los acetatos, que era imposible escuchar los discos, los que se editaban acá. Tú comprabas un disco, un long play, editado en Buenos Aires, en unos años, fueron 3 o 4 años. El disco estaba todo ondulado, todo arqueado, con ruidos, con tac, 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 permanentes que aparecían por todos lados. No se podían escuchar directamente. Por eso, de ahí venía la búsqueda de discos usados, ¿no? Americanos sobre todo. Americanos sobre todo. Los americanos sobre todo, claro. los franceses, sí. Okay. Pero era muy difícil de conseguir, porque no había, digamos, la época gloriosa de los CDs de Amazon, cuando aquí se abrió Tower Records en Santa Fe, era maravilloso. Porque tenías todo lo que estaba en Estados Unidos lo tenías acá. Pero bueno, eso no pasamos en los 60. En los 60 era un desastre, Hasta que aparecieron los cassettes. Los cassettes solucionaron bastante todo ese problema. Claro. Porque se escuchaban bien, realmente. Pero era muy complicado, muy complicado. Además del jazz, en la película hay mucha presencia de música clásica, particularmente de Brahms. Sí. ¿Qué buscó con incluir su obra musical? No, la música clásica, yo puse la música clásica que a mí me gusta y que tenía que estar porque la madre era profesora de piano. Claro. O sea, sonaba bárbaro, o sea, nada más. Ya cerraba. Cerraba perfecto. Y que y la música funciona, la música funciona sola, eso es lo que tiene, ¿no? El riesgo siempre de la música es que te enganches con la música y te olvides de lo que estás viendo. Claro. Pero bueno, al estar muy integrada a la acción, creo que eso no pasa en Roma. Pero ese es el gran riesgo de la música. Si esto, en un proyecto que hubo hace 3 o 4 años, que intenté hacer Piazzolla, conseguí los derechos del libro de la hija de Diana, y yo tomaba la historia del quinteto de Piazzolla desde el 80 al 86.
Y bueno, después era carísima la película, no se pudo hacer, no había manera de conseguir la guita, a menos que la hiciera hablada en inglés y con actores americanos, lo cual no tenía ningún sentido. Digamos, hacer Piazzolla con un actor americano no pega mucho. Bueno. No. Pero muchas veces yo me preguntaba, decía, pero realmente, ¿qué prefiero yo? ¿Prefiero escuchar o ver un tape de un concierto de Piazzolla o ver una película sobre Piazzolla? Y tenía la duda. Creo que más o menos en el proyecto, como era seguir al quinteto los distintos conciertos en vivo, se podía haber salvado, ¿no? Pero es muy compleja la cosa, muy compleja, porque son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que la música para cine acompaña cuando no te das cuenta de que hay música. Claro. Cuando es una música que no tiene una melodía demasiado nítida ni rítmicamente te distrae, pero es muy difícil conseguirla esa música, ¿no? Claro. Igual sobra, aunque no se note, sobra. Bueno, en Roma creo que, si no me equivoco, no suena una canción entera en toda la película. ¿Una sección? Una Que canción. no suena una canción entera en toda la película, son como fragmentitos. Son fragmentos, sí. Claro, sí. Que te van haciendo como el mapa de la película también. Por ejemplo, Joaquín Góñez se introduce con Brahms y después Roma toca a Chopin. Y eso como que también te ayuda a identificar en qué estado está cada personaje también. Eso está muy bueno. Una pregunta que nos surgió a nosotros viendo la película y que tiene que ver con esto de las cosas autobiográficas que hay ahí adentro, está el hecho de que Joaquín Góñez, el personaje de Joaquín Góñez, sabe que está haciendo su última obra en la película. Joaquín Góñez sabe que Roma va a ser su último libro. Teniendo en cuenta que Roma terminó siendo su última película. Eso... Ni Joaquín Góñez lo sabía. Okay. Era algo que podía decir, como puede uno decir yo hago esto y no hago más, claro. Pero no, lo cual no quiere decir que eso fuera verdad en Góñez. Y mucho menos en mí, que fuera claro. mi última película. Tuvo ese hasta ahora resultó ser la última, pero no ha sido voluntaria la cosa, ¿eh? Claro. Fue lo que se terminó dando. Terminó siendo así por ahora, por lo menos. Ahora, sí. Ahora. Y sobre todo, estamos a 20 años del estreno de Roma. Mi pregunta es, Roma a 20 años, no sé cuándo fue la última vez que usted la vio, no sé qué le suscita, pero nos gustaría saber cómo recuerda o qué sentimientos le trae la película. La vi hace muchos años, la vi cuando pasaron todas mis películas en el Bafisi. Sí. Pero fue hace no sé cuántos años, hace como 7 años, 8, no me acuerdo. Ahí fue la última vez que la vi. Sí. Después vi cachitos sueltos y eso. Pero la película está muy bien. No, está muy bien. ¿Sí? Uno sabe cuando metés la pata o no metés la pata. O sea. Sí. Y yo quería preguntar sobre eso. ¿Por qué cree... ¿Por qué qué? ¿Por qué cree que Roma, en el momento de su estreno, no le fue quizá tan bien comercialmente como sí le fue a películas anteriores? Creo que sus películas más exitosas de esa época fueron Un lugar en el mundo y Martin H. Sí. Bueno, sí. ¿Por qué cree que a Roma no le fue tan bien como es? No tengo la menor idea. Imposible. No tengo la menor idea. Eso es algo que nadie lo sabe. Claro. Por eso los idiotas que nos están gobernando en este momento y que tienen el Inca, decir queremos hacer películas de éxito. Porque son unos pelotudos, me dijo, realmente. Pero es que realmente nadie
Pero si no, todos los que hacemos cine, seríamos millonarios, porque si hubiera una fórmula, de decir, bueno, hago una película y ya sé que esta fórmula funciona y que se va a llenar el cine durante semanas, bueno, aplico la fórmula, me lleno de guita y después hago el cine que se me da la gana. Pero no es así, no lo sabe, nadie lo sabe. Es decir, los tipos que lo inventaron, que son toda la gente de Hollywood, a nadie se le ocurrió escribir un libro que diga, esta es la fórmula para hacer un éxito. Han probado de todo, han hecho películas con 10 megaestrellas y no ha ido ni los perros han ido a verlas, ¿entendés? Y películas chiquitas que no dan a un mango y las películas funcionaban. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie y eso es uno de los mayores atractivos que tiene hacer cine. Es decir, los nervios que pasás y la satisfacción que te da, que no sabes qué, no sabes qué le metiste a la película, qué mecanismo tiene que enganchó al público y se enganchó y se corrió la bola y se convierte en un éxito. No lo sabes. Claro. Los únicos que lo saben, pero que nunca escribieron un libro, son los boleteros. Pero fuera de joda, los boleteros de la calle, cuando existía la calle Lavalle con un montón de cines, estrenabas en una sala y en los barrios. En los barrios acompañado por otra película, ¿no? O dos. Y había 5 funciones, 5 o 6 funciones por día. Es decir, primera matiné, segunda vermú, primera noche y segunda noche. La primera matiné era la 1 más o menos, 1:30. Bueno. A mí me pasó con las musicales era obvio que iba a pasar, porque eran películas para chicos y o sea que miraba todo el mundo sabía que metían, sí. Si metían menos de 2 millones o 3 millones de personas era un fracaso. Claro. Pero funcionaban por la música, por los discos. Claro. Bueno, y cuando estrenamos Tiempo de Revancha y con Un lugar en el mundo igual, el boletero del Ambassador, después que empezara la primera función, que habría, no sé si había 20, 30 personas, no había más que eso. Digo, acá te quedás un año. Y fue tal cual, se quedó un año la película en cartel. Claro. Ahora, ¿cómo lo sabían estos tipos? Sí, no, nunca lo supimos. No sé qué percibían en la actitud de la gente, ¿viste? Al estar viendo la película o al salir, algo indudablemente transmitía de ese público que a los tipos decía, esta es un éxito. Y te lo cantaban, y no fallaban, y no fallaban. Pero bueno, sí que eso nunca se supo, y yo no lo sé tampoco. Con Roma, qué sé yo, porque no sé. La película está bien, pero bueno, por ahí no tiene ciertos ganchos que deberían tener, que no sé cuáles son tampoco. Claro, no lo sé. ¿Qué sé yo? Porque si no sería muy fácil. Pero uno nunca hace... Las películas las haces no directamente para el público, sino las haces para vos como público. Vos sos público, te pensás como público, razonás y sentís como público al ver todo lo que estás haciendo, y eso es lo que haces. Pero en el público así, en general, nadie puede pensar. Porque, ¿qué sabes? No sabés se podría decir que si usted tuviese el manual de qué hacer para que una película sea exitosa, tampoco lo seguiría, porque seguiría su instinto como... No, que no existe. Claro. No existe. No existe nada parecido. Sí existen libros que han escrito directores, cosas que ha escrito Huston, ha escrito un libro abierto, que es una belleza de libro, en donde cuenta cómo filmó él. Pero ninguno te va a decir, hice esto. Creo que si uno de los secretos es no pensar en el público, no hacer las cosas que supuestamente le van a gustar al público, sino hacer lo que te gusta a vos. Si estás convencido de lo que estás haciendo, fenómeno, hacelo. Y después a rezar y que funcione. Pero es una cuestión de no mentirse y de no tratar de
tomar al público como público inteligente, ¿no? Como público al que le vas a mentir, le vas a dorar la píldora, lo vas a engrupir y lo vas a emocionar y lo vas a llevar para donde vos querés, porque no es así tampoco, ¿no? O sea que es muy complicado, porque hay muchos directores que se tientan con eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer esto, que esto es lo fácil, esto va a funcionar y a veces sí funciona y a veces no. Algo que se piensa incluso antes de hacer una película. O sea, esa tiene pinta de ser más el área de preproducción, de estar pensando en, bueno, ¿qué película queremos hacer? ¿Qué película vamos a hacer? Y es una cuestión de no mentirse, de ser fiel a uno mismo y de... Trata de que sea una buena historia. Si es una buena historia, Claro. y tenés que conseguir que el tipo que la hace, bueno, que sepa filmar, que sepa manejar actores, y no mucho más que eso, ¿no? No podés ir más allá. Porque a pesar de que la película, de que estén muy bien los actores, de que esté muy bien filmada, que sea una muy buena película, y a veces no funcionan, ¿no? Y nunca vas a saber por qué. Nunca. Si no sería fácil, sería hacerse una película. No va a la gente decir, bueno, hagamos la versión que le va a gustar a la gente. Sí. Y harías rápidamente, en 2 semanas, haces una nueva versión con todos los elementos que le van a gustar a la gente. Y nadie lo ha hecho, jamás. Jamás. Acá en Amorina tenemos un público que creo que en su mayoría se conforma de gente que estudia cine o que estudia cosas relacionadas al cine. En relación a su experiencia que está contando ahora, ¿qué consejo que le puede decir a ese público que hoy está en este contexto? ¿A los que estudian cine? A los que estudian cine. Este momento es fatal. Sí, mijo, este momento son tipos que están con un gobierno que lo que quiere es destruir al cine. Y bueno, es así. Así que habrá que esperar que se caiga este gobierno o que cambie, pero no hay otra. No hay otra, porque no va a haber un mango. Porque ¿cómo te dan un mango en base a un proyecto que vos presentes y digas, este sí se va a llenar de guita? Y además van a dar el 50%. Yo prefiero ni hablar de lo que dicen estos desgraciados, porque es una cuestión, es cosa de locos todo lo que dicen. O sea que bueno, en principio lo que tienen que hacer es tratar de sobrevivir estos años que quedan de aguantar a estos señores, ¿no? Yo siempre cuando sacamos la ley de cine en el 94, lo que siempre, digamos, se sigue defendiendo y seguimos diciendo es que el cine tiene que tener apoyo, tiene que ser una decisión política del gobierno de turno. Sí. No estamos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un mercado que es el mundo, como no lo tiene ningún otro cine. Es decir, a pesar del idioma, a pesar del cine inglés no lo tiene, a pesar de estar hablado en inglés, el francés tampoco, ninguno. Todos los países, incluidos Estados Unidos, apoyan económicamente al cine, porque saben que son necesarias las películas que no son éxito para mantener a las otras, y las que son éxito drenan guita hacia toda la industria del cine. Claro. Pero es una decisión política. Hubo una discusión hace 2 años o 3 años, en la cual era muy gracioso, porque justo se estaba discutiendo acá unas reformas a la ley de cine que siempre... porque con la ley de cine veníamos puteando hace rato, porque el Inca no reconocía el valor real del costo de una película, te reconocía el 50%. Lo cual es un absurdo, pero bueno. Después está el tema de las plataformas también. Todavía no me metí con las plataformas. Pero, no, claro, no. Digamos, si es... Digamos, las plataformas siempre eran lo que... Cuando vos hacías una película se la vendías a televisión, o a Canal 13 o al que fuera. Bueno, era
no sé, $100.000, $200.000 que conseguías además del presupuesto que tenías. Ahora me perdí. De la reunión que tuvo hace 2 o 3 años. Que estábamos jorobando con esto, de decir que había que reconocer los costos reales y no sé qué. Entonces empezaron a decir, no, esto porque ustedes son kirchneristas o porque son peronistas. Y justo sale una noticia de que en el Parlamento suizo, que deben hacer 15 películas al año, habían votado una ley a favor de ayudar y subsidiar al cine porque era una manifestación cultural que necesitaba ese subsidio. Es decir, cuando vos tenés un mercado, si Suiza es un país muy chico, aunque sea un éxito, el costo del cine no varía, el costo del cine no cambia de país en país, salvo muy poco, en el sueldo de los actores más que nada puede ser. Pero es muy caro porque generalmente lo que vos tenés que alquilar de cámaras y luces y todo esto, los pagas en dólares. Entonces los costos son muy altos. Así que usted dice pero tenés que ser consciente que lo que produce un país, si vos no lo subsidias, el público no alcanza para cubrir el costo de esas películas. Entonces, si te interesa tener un cine nacional, y tenés que subsidiarlo, no hay otra. Y eso hacen todos los países del mundo, pero todos, los hace España, Italia, Suiza, Francia, todos. Canadá le dio un impulso. Ustedes son muy jóvenes, pero hubo una época en que Canadá hubo un boom del cine canadiense porque decidieron hacer todo un sistema de impuestos, de eliminar impuestos, no solo en lo que invertían en cine, ¿no? Sino en todo lo que ganaban, en otras cosas. Y todos los tipos de hitos, las industrias empezaron a invertir en cine. Cuando decíamos vamos a hacerlo acá, a usar parte de esas cosas en la ley, dije, bueno, paremos porque acá, si acá todo el mundo evade impuestos. Es verdad, no es un país serio que la gente pague impuestos. O tienen la guita afuera o no pagan impuestos. Entonces no le va a interesar a nadie eso, ¿no? Sí. Pero te quiero decir, en el mundo entero, Estados Unidos igual te ayuda impositivamente a los tipos que invierten en cine. Entonces esto y es negocio y hay mucha gente que vive del cine. Y el cine ayuda a promover otro tipo de negocios, que sirve como carta de relaciones públicas cuando llevas a películas a festivales y esto. Pero a estos es que no les importa el país. O sea, tengan en claro, porque yo esto lo he dicho, no hay que defender al cine, hay que defender al país, porque estos están tragando al país. O sea que los que están estudiando cine sigan. Se la tienen que rebuscar como puedan. Traten de escribir, de anotar, de hacer historias, de discutirlas. No sé, sigan viendo mucho cine, que es fundamental, y leyendo sobre cine. Y esperar a que esto cambie, ¿no? Nosotros siempre la tuvimos difícil. De hecho, yo desde el 90, en que hice Un lugar en el mundo, enganchamos la idea de las coproducciones con España. Por supuesto. Que realmente funcionaba, porque te daba la misma guita el Inca de acá y el Instituto Español. Entonces, si España tenía que ser 60 y 40. Si el 60 de España, 40 acá, y tenías $2 millones para hacer una película. Claro. Y bueno, y era genial, porque lo hacías sin problema, ¿viste? Sin fijarte en lo que se gastaba ni nada. Después se pudrió en España, después se pudrió acá, se pudrió en varios lados, ¿no? Pero ahora está volviendo en España. Pero te digo, hubo un momento en que
te daban eso, te daban entre el subsidio que te daba el Estado y lo que ponía la televisión de cada país, tanto en España como en Francia como acá, eran 2 millones de dólares de cada país. Y podías hacer proyectos, si lo armabas bien, proyectos realmente gordos, ¿no? Sí. No a los yankees, pero bueno, pero proyectos muy, muy cómodos, ¿no? Sobresalían sobre la media, un poco. Por la... Que, digo, estaban un poco por encima de la media, quizás. De No. Bueno, no, si hacías de 6, sí, sobresalía la media. La media siempre fueron más o menos 1,5 millones, 2 millones. Entonces, entre los dos países los juntaba tranquilo, juntaba bien. Bueno, perdón, y otra cosa que es importante es que al hacerla en coproducción, los países con los que coproducías, la ley de ese país permitía o obligaba a la exhibición de la película en el país. O sea, las películas se exhibían en España porque eran en coproducciones con España. Claro. En Francia lo mismo. Entonces ya tenías un abanico de distribución que se iba agrandando. Ya podías insertarte a otro mercado mucho más fácilmente. Claro. De ahí nace la idea de hacer esta... que en el libro que sacó está el guión del norte de Marrakech, que sí, ese de ahí sale la idea. Bueno, ese no supimos nunca qué pasó. Nunca. Mario tenía la teoría de que lo estaban saboteando y que como estaba él metido no querían hacer una película, pues en algún momento se había peleado con la Warner, que era la productora española, pero no lo sabremos nunca. Lo que pasa es que fue el tipo de la Warner, que era un tipo muy joven, con muy poca experiencia. El error que cometió yo no me lo puedo creer. Hasta el día de hoy yo no lo puedo creer. Se lo das a un chico de 15 años, le dabas el proyecto y lo armaba. Sí, teníamos los actores, habíamos hablado con Jean Reno, Depardieu, estaba Pepe Sacristán metido, ya eso estaba más o menos. Nos daban 2 millones, sacábamos de Argentina, entre esto que te decía, de televisión y... Bueno, 2 millones sacábamos de España y 2 millones de Francia, entre el Canal Plus y el Instituto Francés. Vos podés creer que el español, dijimos, moverlo vos, como era la Warner, hablá vos con los franceses. Bueno, cuando volvió dijeron, no hay caso, no entran los franceses. ¿Cómo no entran? No. ¿Qué pasó ahí? No, el tipo fue y les planteó a los franceses que quería los 2 millones de dólares, pero la película era española. No habló de hacer coproducción con Francia, ¿entendés? Le pidió 2 millones por una película española. Y dijimos, vos estás en pedo. ¿Cómo? Ningún francés, por más borracho que esté, pero lo que pagan para exhibir una película española en Francia, lo pueden comprar por $2.000, o 3.000, 5.000, 10, y es wow la película. Pero la idea es que hacer una coproducción. Bueno, intentamos que volvieran a hablar. Dijeron no, porque ya Canal Plus dijo que no, ya es muy difícil. Quedó en la nada. Pero no entendimos, nunca entendimos nada, ¿entendés? Porque era un proyecto que estaba servido, lo tiramos sobre la mesa y decían, bueno, acá se van a pelear para agarrar el proyecto, porque nadie ponía un mango, esa era la clave. Claro. Nadie ponía un mango en su bolsillo. Entonces, ¿qué pasó ahí? No lo sé. Estamos para dar lugar a 3 preguntas de la gente, ¿les parece? Vos, sí. Primero que nada, es un honor verlo acá, señor Israel. Es un ejemplo para muchos jóvenes cineastas de hoy en día en el país. Habla más fuerte porque no te oigo. Si querés parate, si querés parate y... Vení. Sí, va a ser lo más fácil. Va a ser lo más fácil. Sí, tu nombre sobre todo. ¿Cómo anda? Me llamo Gastón, soy un joven de 19 años y, como dije sentado ahí, usted es una
gran inspiración para muchos cineastas jóvenes de todas las edades. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿De pronto? ¿Se me escucha? ¿Cómo? ¿Puedo acercarme a no usted? te entiendo, no te entiendo. Sí, perdón. Perdón. No, decime. Hablo con el micrófono para que escuchen ellos, ¿vale? Primero, mi pregunta es la siguiente. Desde su inicio con La parte del león, usted ha estado creando muchos títulos nacionales que hoy en día son considerados clásicos del cine argentino e iberoamericano. Y yo quiero preguntarle, con toda esa experiencia que usted ha adquirido y el renombre que tiene su apellido dentro de la industria nacional, ¿qué valor tuvo dentro de usted poder hacer una película con tintes tan intimistas y personales que retrata la juventud, el amor, la familia y la muerte? Nunca me lo planteé. Sí, no lo pensé. ¿Nunca? Jamás pensás no pensás por esa línea. A mí se me ocurre una historia que me gustan. Y se van desarrollando y punto, no hay otra cosa. No. Y no pensás ni si las películas que hiciste están bien, si están mal. Porque precisamente estando metido en esta industria, cuando planteas proyectos nuevos, encontrás tipos que te dan la espalda y que no valoran todo esto que vos decís, ojalá lo valoraran los que tienen la guita. Pero muchas veces, ¿viste? Si hay algo en el proyecto que no les interesa, no entran. Y no entran ni a cañonazo, ¿no? Así que, no, te agradezco todo lo que decís, pero... Claro, bueno, está bien. ¿No? Bueno, muchas gracias, señor. ¿Te pide el micrófono? Si le puedo dar un micrófono en la mano. Hola, ahí se escucha. Habla fuerte. Bueno, yo soy Iván Lescano, soy parte de acá de los chicos de Amorina. Tengo a cargo, entre otros chicos, la programación, pero sobre todo tengo a cargo con otros chicos la revista Tita, que no sé si la estuvo hojeando. Y nada, la pregunta que me surgió de escucharlo es tratar de recordar cuál era su relación con la crítica de cine argentina y cuál cree que puede ser la función que puede cumplir la crítica con el cine. Si es que tiene la crítica. Mi relación con la crítica siempre fue buena. O sea, realmente no tuve ningún odiador que anduviera por ahí suelto y me masacrara. Generalmente al contrario, muchos pibes que hablaban muy bien de lo que yo hacía, ¿no? Para mí el valor de la crítica, creo que más que para uno que hace cine, es para el público. Yo creo que el sentido de la crítica es que el crítico escriba en medios donde tiene seguidores, donde hay tipos que lo leen, y cada película que se estrena, ven a ver qué dice este tipo, y si el tipo habla bien, van a ver la película. Esa es la función clave de la crítica, ¿no? Después ya críticas que vayan muy a fondo, por ahí encuentran cosas de las cuales no te diste cuenta, que metiste la pata y no te diste cuenta. Pero no suele pasar, no suele pasar. Generalmente uno es muy consciente absolutamente de todo. Sos consciente de los errores, de cosas que están ahí, que no las pudiste corregir y que ya es tarde para corregirlas, de las cosas que están bien. Es decir, es muy difícil y creo que lo que más te sirve de la crítica es cuando son muy halagüeñas y te hablan muy bien de vos y te hacen sentir muy bien, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que la función de la crítica es como guía para el público, ¿no? Bueno, vamos por... ¿Vos tenías alguna pregunta más? No. Creo que podemos hacer una más. Una más. Si querés pasar, así te escuchas. Sí, así te oigo. Una más. Mi nombre también es Gastón. Bueno. ¿Qué tal? Bien. Yo le quería preguntar, hay una escena a la mitad de la peli en donde el actor Sacristán
le cuenta el periodista sobre la generación de los 60 y le dice que solo una persona que vivió en ese momento lo puede explicar. Creo que en esta sala nadie, salvo usted, vivió en esa generación. Entonces, Sí. brevemente, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué se sentía en Buenos Aires en los 60? Porque creo que nadie acá lo sabe. Sí, es para hacer otra película. Los años 60 en Buenos Aires. Yo no sé si porque recibimos influencia del movimiento hippie o qué fue lo que pasó. Pero Buenos Aires era una fiesta. Era una fiesta. Prácticamente si querías vivías de noche, vivías en los bares, se hacían fiestas en las casas, fiestas abiertas, fiestas como pasaba en Brasil también. Que por ahí había fiesta, golpeabas y decías, vengo, no, pasá. No, ni te conocían ni entrabas. La libertad era sexualmente. A mí me causa mucha gracia cuando se habla de reconocer el homosexualismo. Sí, estábamos todos mezclados y nadie jodía a nadie. Nadie jodía a nadie, realmente. Y había parejas gay, parejas no gay, lo que fuera. Pero lo que fuera. La gente hacía el amor absolutamente, pero con total libertad en estas fiestas que te digo. Con total libertad. Y no pasaba nada, no había absolutamente ninguna crítica. A pesar, y con este modo de vida que era absolutamente libre, atravesamos varios gobiernos militares, cosa que no se entendía, no sé por qué, pero pasaba. Era muy difícil explicar todo esto. Hay un libro, pero yo no lo leí, entonces no quiero recomendarlo porque no sé, una chica que se llama Cristina Chivale que habla de las noches de los 60, pero no me acuerdo el título del libro tampoco. Pero creo que habla un poco de esto. Si realmente los tipos que éramos muy pendejos en esa época, no nos sorprende nada. No nos sorprende nada. Nada nos resulta, bueno, ahora se puede vivir con libertad la inclinación sexual que vos tengas. Se vivió siempre así, siempre la vivimos así. Es decir, eso es lo que te digo que es, que no se menciona demasiado esto, ¿no? Pero bueno, pero Eso- era así. Eso en realmente. Roma está muy presente de todas formas. Esa idea de la libertad que la madre le pide a Sí. Joaquín que viva. Sí, y la libertad con que vivía la madre también. Sí. Claro. El conservadurismo que marca el padre y siempre como una doble tensión. ¿El qué? Siempre quedó latente de lo clásico, el conservadurismo que mantenía el padre. Siempre hay como una tensión ahí entre los dos mundos. Sí, que Iván dice que habían dos mundos en la casa de Joaquín. El padre, Está latente en toda la película. que está latente en toda la película, esos dos mundos, un mundo por un lado muy represivo, que usted lo describió, por parte del Estado, por parte de gobiernos de tinte militar, y por otro lado una vida muy libre, una forma de vivir la sexualidad muy libre, una forma de vivir la pero cultura yo- muy libre. Lo que yo no sé si se llega, si todo esto que yo les contaba, si está reflejado tan claramente en la película. Me parece que está corta la película en mostrar esto, ¿no? Por más que sí, los pibes viven con mucha libertad, sus relaciones son como muy Sí, libres. está teniendo sexo mientras la madre habla en el Sí, comedor. claro, exacto, sí. Y ya le dice, es un joven, está viviendo su vida. Tiene que vivir, claro. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido. Sí, sí. Perdón, buenas tardes. Un gusto, no sé si me escuchan. Sí. Yo soy actriz.
Soy actriz de teatro. Entonces, desde el lugar actoral, ¿cómo es? No sé si me escuchan. Me acerco. Ahí ya me perdí. Soy actriz de teatro. ¿Qué actriz de teatro? Sí, actriz de teatro. Tengo poco teatro encima, pero tengo. Sí. Es un gusto poder verlo y conocerlo. La pregunta es, desde el lugar actoral, cuando logra formar un casting, antes del casting, ¿usted ya tiene más o menos, y perdón que no lo sepa, capaz que yo no lo sé y soy ignorante en el tema, pero porque creo que seleccionó los mejores actores? Yo soy muy fanática de Susupe Coraro, de hecho le invité para que viniera hoy, pero no, se ve que no puede venir. Entonces, quisiera saber cómo es eso para un director de cine lograr un casting, audicionar para un director de cine, más allá de los chicos que por supuesto están recién empezando. No sé si está bien la pregunta. No, la pregunta si bien porque creo que la pregunta creo que es clave. Es clave porque yo creo que lo más... Vos podés tener un guión que tenga fallos, que tenga algunos baches y lo podés solucionar sobre la marcha. Si tenés malos actores, no hay solución. Exacto. No hay solución. Si yo siempre puse como ejemplo, cuando yo empecé a laburar en cine como meritorio, que lo que hacías era, estabas en dirección, pero traía café para los actores, más que nada. Porque había visto mucho cine, porque había leído libros y por charlar con la gente del cine, entendía que no era algo que me disminuyera a mí el llevarle café a los actores, sino que a los actores hay que mimarlos. El tipo que más pone en riesgo su vida en una película es el actor, Claro. permanentemente, y si no descansa un minuto. Entonces a ese tipo tenés que hacerle que sienta que la vida es fácil, que lo respetan y que lo tratan bien. Es al tipo, lo que más hay que cuidar en una película es al actor. ¿Cómo elegirlo? Ya depende del gusto de cada uno. Claro, claro, claro. Es decir, yo nunca hice una audición. Nunca hice una Ustedes audición. como- No, claro. sí, jamás. No, con los actores. Claro, claro. Los eligió. Sí, los veía laburar en televisión, en otras películas, y bueno, tal. Claro, perfecto. Sí. Bien, bien, está muy bien. Y creo que un poco lo que vas es ver que sean tipos, que sean, es decir, que no exageren, que no sobreactúen, Sí. y que sean inteligentes. Y te das cuenta cuando los tipos son inteligentes. Y si son inteligentes, el trabajo lo tenés hecho en un 90%, porque tenés que hablar como hablamos vos y yo, Claro, y nada más, y el tipo va a entender todo lo que... No hace falta explicar nada. perfecto. Es leer el guión, saber de qué va el personaje y charlar con vos, y sabe perfectamente qué es lo que querés. Y después estar muy encima de los actores. Si hay algo, una manía que yo lo prohibí en los rodajes míos, es la cámara de video. Cuando empezó la moda de las cámaras de video, y que muchos directores se encerraban en una tienda y veían por televisión lo que estaban haciendo los actores. En mis rodajes no entró una cámara, jamás entró una cámara de video. Una que me pidió Alcaine sin sonido para él poder chequear la fotografía. La tenía pegadita a la cámara y el único que la veía era él. Pero vos notás que los actores, es decir, yo me pongo lo más cerca que puedo, pegado a la cámara, lo más cerca del actor que puedo. Y cuando yo digo corte, en el primero, el actor levanta la vista y al primero que busca y al primero que mira es a mí. Claro. Y, si no, y busca esa referencia, ya sabe por la cara que pongo o que tengo, o que pongo sin darme cuenta, si vamos otra, repitan directamente. ¿Entendés? Pero el actor, sos como un espejo hablante, si sos la única guía, el único tipo que protege al actor es el director. Sí.
Es el único que le dice, y si el actor confía en el director, el único que le dice si está bien o está mal lo que está haciendo. No hay nadie más que le pueda decir eso, ¿no? Pero es clave, es fundamental la relación con los actores, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, Gracias. Bueno, yo sé que nos quedaríamos hablando eternamente, pero bueno, hay otras responsabilidades. Primero, agradecerte, Adolfo, por No, gracias a venir acá, usted, gracias a ustedes. por dejarnos pasar su película. Para nosotros es un honor. Después, los mismos agradecimientos de siempre al público que se acercó, que vino a ver la película, que se quedó a la charla, y en quienes tuvieron el ímpetu de preguntar y hacer esto un poco también más dinámico. Muchas gracias a la gente del lugar, del Victorial, que también nos dan el lugar, nos dejan pasar las películas, nos dejan hacer todas estas cosas que hacemos. Infinitamente agradecidos. Bueno, un agradecimiento a mis compañeros de Amorina, un agradecimiento a Joaquín por hacer esto conmigo. Y bueno, nos estaremos viendo prontamente para una nueva charla de Amorina. Muchísimas gracias, chicos. Gracias.